Entonces, Sí, bien, eh, solo para dar una pequeño prefacio, esta es la primera sesión de nuestras Winter Sessions del 2022, nuestra tercera edición del evento, y tenemos el gran gusto de contar con Gonzalo Rodríguez Pereira para esta primera ronda. Eh, Gonzalo es profesor de metafísica en el Oriel College de Oxford. Entre sus publicaciones tiene tres libros escritos por él. El primero me parece sobre el nominalismo de parecidos. Tiene dos libros más recientes sobre Leibniz, sobre el principio de identidad de los indiscernibles de Leibniz, y más recientemente sobre el discurso de metafísica. Esa es una traducción, ¿cierto? es una traducción, pero además un comentario. Con comentario. Exacto. Asimismo, entre otros artículos, Gonzalo también ha escrito la entrada del Stanford Encyclopedia of Philosophy en nominalismo e metafísica. Bueno, sin más, los dejo con la presentación de Gonzalo. Muchas gracias, Andrés, por la invitación y realmente me resultó muy interesante todo lo que me dijeron anteriormente sobre el grupo Teorema y todo lo que hacen. Así que estoy muy complacido en dar esta presentación. Antes de empezar, quiero hacer un poquito de marketing y decir que hay un cuarto libro que va a aparecer en el mes que viene, en septiembre, el 22 de septiembre. Se llama Two Arguments for the Identity of Indiscernibles. No es como el libro anterior, un libro sobre Leibniz y el principio de identidad de los indiscernibles. Es un libro sobre el principio de identidad de los indiscernibles como tal. Y Gaby ha escuchado partes de esto, y Gaby es mencionado en el prefacio del libro como una de las personas con las cuales discutí el material. Así que eso va a estar en las librerías pronto, el 22 de septiembre. Bueno, volviendo al tema de hoy, el título de la charla es Nominalismo de semejanzas y realismo modal. Lo que voy a presentar es una idea, y básicamente la idea es que el nominalismo de semejanzas no necesita comprometerse con el realismo modal, estilo David Lewis, según el cual hay otros mundos posibles que son tan reales y tan existentes como el mundo actual, y que contienen cosas del mismo tipo que las cosas que encontramos en el mundo actual. Contienen mesas, escritorios, caballos, personas, átomos, planetas, casas, etcétera, árboles. El realismo modal es una doctrina muy controversial. Y en ese sentido, cualquier teoría que pueda despegarse del realismo modal obtiene una ventaja, porque va a haber más gente, digamos, es más fácil conquistar adeptos si una teoría no está vinculada al realismo modal, porque es una teoría que prácticamente no tiene adeptos, y por buenas razones. La teoría, entiendo yo, está equivocada. Pero este es un giro nuevo en mi camino filosófico. Durante muchos años, y hasta hace unos 3 o 4 años, yo creía en el realismo modal. Ahora no creo más. Y eso me planteó un problema, porque yo creía y sigo creyendo en el nominalismo de semejanzas. Antes pensaba que el nominalismo de semejanzas tenía que comprometerse sí o sí, tenía que vincularse sí o sí con el realismo modal. Porque si uno no adoptaba el realismo modal, entonces el nominalismo de semejanzas no podía explicar cómo podía haber propiedades coextensivas. Bueno, una vez que me di cuenta, me cayó la ficha, como dicen en Argentina, de que el realismo modal no está bien. Eso me presentó un problema, porque entonces
si el nominalismo de semejanzas implica el realismo modal, entonces, dado que el realismo modal es falso, el nominalismo de semejanza también lo es, y tendría que abandonarlo. Pero me parece a mí que esa implicación no es correcta. El realismo modal, perdón, el nominalismo de semejanzas no implica el realismo modal. Y eso es lo que quiero presentar hoy. Entonces, la estructura de la exposición es simple. Voy a empezar explicando brevemente qué es el nominalismo de semejanzas, qué es la dificultad o el problema de las propiedades coextensivas, cómo el realismo modal lo soluciona, por qué pienso que el realismo modal es incorrecto, y luego voy a tratar de explicar cómo pienso ahora que el nominalismo de semejanzas puede resolver la cuestión de las propiedades coextensivas sin apegarse al realismo modal. Si hay algo sobre la estructura de la charla que no fue claro y quieren plantearlo ahora, quieren preguntarlo ahora, está perfecto. Si no, sigo adelante. Ok, sigo. Entonces, ¿qué es el nominalismo de semejanzas? Bueno, la idea básica es que lo que hace que las cosas blancas sean blancas es que se asemejan entre sí. Y lo que hace que las cosas redondas sean redondas es que se asemejan entre sí, etcétera, etcétera, etcétera. En general es la idea de que la semejanza es más básica que las propiedades de las cosas o que las características de las cosas, y que tales características o tales propiedades son explicadas en términos de semejanzas y no en sentido contrario. No es que la semejanza se explica en términos de propiedades comunes o compartidas entre las cosas, sino que las propiedades o las características comunes a las cosas se tienen que explicar en base a semejanzas. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos manzanas rojas. Todas las personas van a aceptar que estas dos manzanas se asemejan entre sí. Pero la pregunta filosófica es, ¿son rojas porque se asemejan entre sí o se asemejan entre sí porque son rojas? Muchas teorías filosóficas, y creo yo estas teorías filosóficas tienen un apoyo de la intuición, van a sostener que se asemejan porque son rojas. Los que creen en universales, por ejemplo, van a decir eso, van a decir, bueno, las dos manzanas poseen o instancian un universal común, la rojez, y esto es lo que hace que se asemejen. En otras palabras, se asemejan porque son rojas. El nominalismo de semejanzas realiza un giro copernicano, por decirlo así, y dice, no, son rojas porque se asemejan entre sí. Y si tenés dos limones amarillos, bueno, los dos limones son amarillos porque se asemejan entre sí, y dos monedas redondas son redondas porque se asemejan entre sí. Entonces, esta es la idea básica. Yo presenté la idea básica en términos de ejemplos, pero es fácil ver la generalización de esos ejemplos, ¿no? Es que en general las características o las propiedades de las cosas se explican en base a las semejanzas entre ellas. Y hay un montón digamos, esta es la idea básica, el corazón de la teoría, pero desarrollar la teoría implica enfrentar y resolver un montón de dificultades, porque hay un montón de objeciones a esta idea. Yo creo que todas las objeciones pueden ser respondidas y de hecho eso fue lo que traté de hacer en el libro. Y una de las objeciones es la objeción de que el nominalismo de semejanza no puede dar cuenta de propiedades coextensivas. En el libro yo dije, sí puede dar cuenta, porque el nominalismo de semejanzas puede adoptar el realismo modal de David Lewis, y de esa manera se soluciona el problema. Ahora lo que voy a tratar de hacer es que el nominalismo de semejanzas puede solucionar esta dificultad sin necesidad de atarse al realismo modal. Gaby. Sí, disculpa, está bien lo de una pregunta aclaratoria, si tú estás bien con ello. Pues, no sé si tal vez podrías ahondar un poquitito más en cuál es la naturaleza de la relación entre
ser semejante y ser rojo o cualquiera sea la propiedad. Eh, Hasta donde recuerdo, si no recuerdo mal y si no han cambiado las cosas, creo que en algún momento has trabajado sobre la base de una relación de explicación que necesita una relación metafísica que subyace a la explicación, que la hace verdadera, etcétera. Y quería saber si había un poco más de esa historia, ¿no? Metafísica que se supone que conecta unas con otras. Sí, yo sostengo ideas de ese tipo. O sea, para mí lo que hace, o sea, tenés dos manzanas rojas, es verdadero entonces que las dos manzanas son rojas. Pero ¿qué es lo que hace verdadero que esas dos manzanas sean rojas? ¿O qué es lo que hace verdadera la proposición que dice las dos manzanas son rojas? Bueno, mi respuesta es: lo que hace verdadera esa proposición es que las dos manzanas se asemejan. Ahora la gente habla más en términos de grounding, de fundamentación, que de truth-making, de hacer verdadero, pero para mí el truth-making es una versión de grounding y uno podría presentar este tipo de teorías en términos de grounding en vez de truth-making. Yo pienso que es mejor presentarlas en términos de truth-making y esa es cuestión para otra charla, para otra exposición. Pero el que piensa el que cree en grounding bien podría adaptar estas ideas en términos de grounding, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Yo no lo voy a hacer, yo prefiero hacerlo en términos de truth-making. No sé si eso responde o no la pregunta, ¿sí? Bien. Bueno, entonces esta idea básica puede desarrollarse, por ejemplo, de la siguiente manera. Uno puede ser un nominalista de semejanzas y sostener que las propiedades son clases o conjuntos. En particular, son clases de semejanzas. Y esto quiere decir que las clases con las cuales el nominalista de semejanzas identifica las propiedades son clases tales que sus miembros satisfacen ciertas condiciones de semejanzas. La idea de que las propiedades son clases no es única a esta versión del nominalismo de semejanzas. Hay otra teoría que se llama nominalismo de clases. Es una teoría que varios filósofos tienen simpatía por ella. Por ejemplo, David Lewis mismo, Anthony Quinton es otro. Y de acuerdo a esta teoría, las propiedades son clases. Pero en el nominalismo de clases, el hecho de que una clase sea una propiedad, porque no toda clase puede ser una propiedad. El hecho de que una cierta clase o conjunto sea una propiedad es un hecho primitivo acerca de esa clase. Mientras que en el nominalismo de semejanzas puede ir un poquito más allá y dice: no, el hecho de que esta clase es una propiedad y el hecho de que aquella clase no es una propiedad radica en que los miembros de esta clase satisfacen ciertas condiciones de semejanza, mientras que los miembros de aquella clase no satisfacen ciertas condiciones de semejanza. ¿Cuáles son las condiciones de semejanza que ciertas cosas tienen que satisfacer para que una clase sea considerada una propiedad? Es una cuestión muy crucial para el nominalismo de semejanzas y no voy a entrar en ella ahora, pero para que se den una idea voy a mencionar lo que Carnap, que mantuvo una clase de nominalismo de semejanzas, sostuvo. Para él, una clase de semejanza era una clase tal que todos los miembros de la clase se asemejaban entre sí y a su vez no había nada afuera de la clase que se asemejara a todas las cosas que son miembros de la clase. Esa solución, esa es una respuesta a la pregunta de cuáles son las condiciones de semejanza que tienen que satisfacer los miembros de una clase de semejanza. Pero esa respuesta está mal, lo demostró Goodman. Entonces lo que hay que sostener es que el nominalismo de semejanza tiene que decir que son otras. ¿Cuáles son las otras condiciones? Bueno, es muy complejo. Eso yo lo discuto en mi libro. Si ustedes están interesados, se los recomiendo. Pero no es el tema de hoy.
lo que hay que aceptar hoy es que para el nominalismo de semejanzas hay ciertas condiciones de semejanza que los miembros de estas clases tienen que satisfacer. Ahora, lo cierto es que el nominalismo de semejanzas no tiene por qué ser desarrollado de esa manera. Uno puede desarrollarlo de una manera eliminativista acerca de las propiedades. Uno puede sostener que no hay propiedades. Hay clases de semejanza, sí, por supuesto. Y el truth maker de que las dos manzanas son rojas es que las dos manzanas se asemejan entre sí. Pero no hay propiedades y no hay nada que sea idéntico a una propiedad. Esa sería una versión eliminativista del nominalismo de semejanzas. Pero volvamos a la otra versión. Sí, Nuri. Sí, una pregunta aclaratoria de querías entender solamente, esa es una teoría de como ser F, pero ser semejante a no calza dentro de ese. O sea, si yo me pregunto por como la relación ser semejante a, o sea, como eso no calza dentro de de ser F, ¿no? ¿Tienes sentido la pregunta? Tenés razón. O sea, ser semejante a no sería una instancia de sustitución de F. Porque si no se vuelve circular. No. En realidad tenés toda la razón. Las instancias de sustitución de F son cosas como, son los predicados que normalmente se consideran que representan, no sé cómo decirlo en castellano, propiedades escasas, sparse properties, o propiedades naturales, ¿no? Recuerdan la distinción de Lewis entre propiedades abundantes por un lado y propiedades escasas o naturales por el otro. Bueno, ser F, aquí tendrías las únicas instancias de sustitución posibles para ser F son predicados que representan propiedades escasas o naturales. Pero ser semejante a no es uno de ellos. Sí. Entonces ser F puede ser rojo, ser cuadrado, qué sé yo, tener una cierta densidad o una cierta masa, etc. Entonces, volvamos a la versión de la teoría que identifica perdón, Jaime. Tengo una repregunta de lo que dijo Nurit, si me permites, sin extendernos mucho. Solamente me preguntaba si la noción de semejanza cumple un rol tan importante en una teoría de lo que los objetos tienen en común. Entonces, me suena un poco extraño no aceptarla como una propiedad natural. O sea, si esa es la razón para no ponerla como una instancia del esquema, me parece un poco sospechoso, digamos. Perdón, ¿cuál sería la razón para no ponerla dentro del esquema? O sea, entendí que en tu respuesta a Nurit lo que decías es que, o sea, Nurit decía como ser semejante a no puede ser una instancia de sustitución, porque si no, tenemos circularidad, y me pareció que tu respuesta era sí, porque las únicas instancias de sustitución son lo que llamamos propiedades naturales o sparse properties. Sí. Y si una propiedad natural, al menos una caracterización de ella es que es algo que cumple un rol en nuestras explicaciones, en nuestras teorías básicas, bueno, parece que la noción de semejanza está cumpliendo tal rol. Entonces, no podríamos excluirla sobre la base de que no es natural. No, ese es un buen punto, pero lo que pasa es que la noción de propiedad escasa no está bien definida por Lewis. Y hay un artículo muy bueno sobre este tema escrito por Jonathan Schaffer. Creo que el título es Dos concepciones de propiedades escasas en el Pacific Philosophical Quarterly, no me acuerdo, 2001 quizás. Y él muestra ahí que hay como dos maneras de entender lo que es la propiedad lo que son las propiedades escasas. En un sentido serían las propiedades más fundamentales. Y en ese sentido, la semejanza en el nominalismo de semejanzas parece cumplir el rol de una propiedad escasa. Pero en otro sentido son las propiedades que dan cuenta de los poderes causales de las cosas
y que dan cuenta, y que, por ejemplo, están correlacionadas con las semejanzas de las cosas. Son las propiedades tales que si dos cosas las comparten, esas cosas se asemejan. No todas las propiedades son tales que si dos cosas las comparten, esas cosas se asemejan entre sí. Por ejemplo, las propiedades disyuntivas pueden ser compartidas por cosas que no son semejantes. Creo que todos vamos a estar de acuerdo en que yo no me asemejo a una estrella, a un planeta, pero tanto el planeta Urano como yo compartimos la propiedad de ser o un ser humano o un planeta, por ejemplo. Entonces, no todas las propiedades que son, no todas las propiedades están correlacionadas con la semejanza. Si vos tomas este otro tipo de concepción de propiedad escasa, como aquel que da cuenta de los poderes causales de las cosas y como aquellas que están correlacionadas con la semejanza, entonces la semejanza sería una propiedad escasa solamente en un sentido trivial, porque todo está correlacionado consigo mismo, entonces obviamente la semejanza está correlacionada con la semejanza. Pero no ese es el sentido de la distinción. Cuando uno dice, bueno, distingamos entre propiedades que están correlacionadas con la semejanza y que dan cuenta de los poderes causales y propiedades que no dan cuenta de los poderes causales y que no están correlacionadas con la semejanza. Obviamente uno no tiene en vista a la semejanza como una de esas cosas, ¿no? Entonces, vos tenés razón que si uno entiende propiedades escasas como aquellas que son fundamentales y explican otras cosas, entonces sí debería ser considerada una propiedad escasa. Pero si uno tiene en cuenta estas otras características o esta otra noción, si vos querés, de propiedades escasas, entonces me parece a mí que no hay problema en excluirla. Al contrario, Okay, sí. me parece a mí que hay que excluirla, si esta es la concepción relevante. Gracias. Entonces, volvamos a la versión de la teoría que identifica las propiedades con clases. La dificultad más conocida que enfrenta esta versión es la dificultad de las propiedades coextensivas. Supongamos que la clase de los f's es la propiedad de ser f, y supongamos que la clase de los f's es también la clase de los g's. Entonces, esa única clase, es también la propiedad de ser G. Lo cual implica que la propiedad de ser F y la propiedad de ser G son una y la misma propiedad. Pero en muchos casos esto resulta incorrecto. El ejemplo clásico es aquel en el que ser un animal con corazón es sustituido por F y ser un animal con riñón es sustituido por G, porque la clase de animales con riñón es la misma que la clase de animales con corazón. Si uno piensa que la clase de animales con corazón es la propiedad de ser un animal con corazón, y uno piensa que la clase de animales con riñón es la propiedad de ser un animal con riñón, entonces la conclusión es que la propiedad de ser un animal con corazón es la propiedad de ser un animal con riñón. Pero esto está claramente mal, no son la misma propiedad. A mí me parece que el ejemplo este es malo. En un sentido es malo y en un sentido es bueno. Es bueno en el sentido de que ilustra el meollo de la cuestión, pero es fácil mostrar que uno puede identificar propiedades con clases sin comprometerse con la idea de que las propiedades de ser un animal con riñón y ser un animal con corazón son una y la misma, porque uno puede pensar que ser un animal con corazón es una propiedad relacional, lo mismo ser un animal con riñón es también una propiedad relacional. En un caso alguien tiene esa propiedad si tiene cierta relación con un corazón, en el otro caso alguien tiene esa propiedad si tiene cierta relación con un riñón. Digamos que la relación es la relación de tener o poseer. Pero entonces la clase de ser un animal con corazón no va a ser la clase de los animales con corazones, va a ser la clase de los pares ordenados tales que el primer miembro es un animal con corazón y el segundo miembro es el corazón de ese animal.
Y la clase perdón, y la propiedad de ser un animal con riñón va a ser la clase de pares ordenados, tales que el primer miembro es un animal con riñón y el segundo miembro es el par de los dos riñones del animal. Supongamos que todos los animales tienen dos riñones. No sé si eso es biológicamente el caso, pero supongámoslo. Bueno, en ese caso las dos clases, hay dos clases ahí, no una sola. Entonces uno no tiene por qué identificarlas. En ese sentido el ejemplo es malo. Pero es fácil, pero el ejemplo es ilustrativo, ilustra bien el meollo de la cuestión y es fácil ver que aún si ser un animal con corazón y ser un animal con riñón no son propiedades coextensivas, es muy fácil ver que bien puede haber propiedades coextensivas. Es muy fácil verlo porque tomen dos propiedades que no son coextensivas, la propiedad de ser rojo y la propiedad de ser cuadrado. Bueno, las cosas que son rojas son contingentes, así que cada cosa roja podría no haber existido. Las cosas que son cuadradas también son contingentes, así que cada cosa cuadrada podría no haber existido. Bueno, ahora imaginen un mundo en el que las únicas cosas rojas que existen son cuadradas y las únicas cosas cuadradas que existen son rojas. Ese es un mundo en el que ser rojo y ser cuadrado es coextensivo. Entonces, no importa si el ejemplo está bueno o está bien o está mal, es claro que la posibilidad de propiedades coextensivas existe y esto es suficiente para crear un problema para el nominalismo de semejanzas. Bueno, si uno es un realista modal a la David Lewis, uno puede solucionar el problema, porque lo que hace David Lewis es identificar la clase de las cosas rojas, no con las cosas rojas en este mundo, sino con las cosas rojas en cada uno de los mundos posibles. O sea, la clase de las cosas rojas es una clase que toma miembros de todos los mundos posibles, no solo del mundo actual. Y lo mismo para la clase de cosas cuadradas, redondas, marrones, etc. Entonces, no importa si en un mundo posible todas las cosas rojas son cuadradas y viceversa. Siempre y cuando haya mundos en los que hay cosas rojas que no son cuadradas y cosas cuadradas que no son rojas, va a haber dos clases. La clase de cosas rojas no va a ser la clase de cosas cuadradas y por supuesto la clase de cosas cuadradas no va a ser la clase de cosas rojas. Esta es la solución realista modal para el problema de la coextensión. Como ya dije en mi libro del 2002, yo sostuve que esta era la única manera de solucionar el problema y que si uno quería ser nominalista de semejanzas tenía que ser realista modal. Y a mí eso no me preocupaba, porque yo pensaba que yo había leído a David Lewis y estaba convencido de que él tenía razón, de que el realismo modal era verdadero. Entonces, no me importaba que el nominalismo de semejanzas implicara el realismo modal. Ahora, incluso si uno es un realista modal, hay una dificultad en esta solución, y es que esta solución sirve solo para propiedades que son contingentemente coextensivas. Esto sirve para propiedades que son coextensivas en un mundo posible, pero no en todos los mundos posibles. Pero no hay o no podría haber propiedades que son necesariamente coextensivas. Por ejemplo, la propiedad de tener tres ángulos y tener tres lados. El realismo modal parece impotente en estos casos, porque el realismo modal soluciona los casos de propiedades contingentemente coextensivas, apelando a mundos en que estas propiedades no son coextensivas. Pero si las propiedades son necesariamente coextensivas, no hay tales mundos. Bueno, yo en mi libro yo sostuve que en realidad no hay propiedades necesariamente coextensivas y que cuando hay un caso aparente de propiedades necesariamente coextensivas, lo que hay en realidad es un caso de predicados que son semánticamente diferentes, pero que se aplican a las cosas que se aplican en virtud de una y la misma propiedad.
Entonces, mi respuesta fue, bueno, en el caso de figura con 3 ángulos y figura con 3 lados, sí, tenemos 2 predicados que son semánticamente diferentes, pero la propiedad en base a la cual se aplican a los triángulos es una y la misma. Pero como dije al comienzo, hace unos pocos años, me di cuenta de que el realismo modal está mal, es algo que es claramente erróneo. Y creo que muchos vieron esto desde el comienzo. ¿Por qué está mal? Bueno, porque como muchos han señalado, esos mundos posibles que postula la teoría de Lewis, esos enormes universos islas, como han sido llamados, no tienen nada que ver con la modalidad. No hay ninguna razón por la cual un unicornio en uno de esos universos sea un unicornio meramente posible. Si la realidad es tal como Lewis la pinta, y la realidad consiste no solo en el mundo actual, sino también en los otros mundos posibles, y en algunos de esos otros lugares, en algunos de esos otros lugares a los que Lewis llama mundos posibles, hay unicornios. Bueno, los unicornios existen. No es que sean meramente posibles. Hay unicornios, no podremos tocarlos, no podremos verlos, no podremos entablar relaciones causales con ellos, pero los hay. Esta es la simple razón por la cual a mí me parece que el realismo modal es incorrecto. Y como dije, es una razón muy vieja. Esto fue señalado muy tempranamente por varios filósofos, pero yo no supe verlo en su momento. Y también ahora encuentro el rechazo o la negación de propiedades necesariamente coextensivas, no lo encuentro plausible. Entonces la pregunta que tengo que hacerme es si el nominalismo de semejanzas puede evitar o resolver la dificultad de la coextensión sin adoptar el realismo de David Lewis. Y mi respuesta es que sí. Por lo tanto, puedo seguir siendo, entiendo, un nominalista de semejanzas. Pero antes de explicar por qué creo o cómo creo que el nominalismo de semejanzas puede solucionar el problema sin el realismo modal, quiero decir un par de cosas acerca de las maneras en las que el nominalismo de semejanzas no debería intentar solucionarlo. Creo que una manera incorrecta de intentar solucionarlo sería adoptar una teoría de la posibilidad, de acuerdo a la cual la posibilidad tiene que ver con lo que es llamado ersatz possible worlds, mundos posibles ersatz. No sé cómo traducir ersatz al castellano. ¿Alguien sabe? No. Bueno, entonces lo dejamos así. ¿Por qué? Porque los mundos posibles ersatz son objetos abstractos. No importa qué concepción uno tiene de estos mundos posibles, van a ser objetos abstractos que juegan el rol de mundos posibles. Ahora, los objetos en esos mundos posibles ersatz son objetos abstractos, pero ningún objeto abstracto es rojo, o cuadrado, o redondo, o marrón, o tiene alguna de las características que son el objeto de explicación del nominalismo de semejanzas. Por lo tanto, los objetos en esos mundos posibles ersatz no pueden ser las clases que el nominalismo de semejanzas identifica con las propiedades. Alguien podría decir, bueno, hay una manera y de hecho alguien, Ralph Busse, que es un filósofo alemán, ha propuesto lo siguiente. Él propone identificar las propiedades
con clases, y él adopta una teoría de la posibilidad de mundos posibles ersatz. Lo que él dice es que los mundos posibles tienen que ser considerados como oraciones en un lenguaje lagadoniano. Los que han leído On the Plurality of Worlds de David Lewis van a recordar que él introduce esta idea de un lenguaje lagadoniano. Le pone el nombre lagadoniano porque la idea es que en un lenguaje lagadoniano cada objeto es un nombre de sí, es su propio nombre. Yo soy mi propio nombre, Gaby es su propio nombre, esta taza es el nombre de esta taza, etcétera, etcétera. Y el nombre lagadoniano creo que viene porque en uno de los episodios en los viajes de Gulliver, Gulliver visita una isla en la que, bueno, creo que hay algo relacionado con lo que David Lewis llama el lenguaje lagadoniano. ¿Qué es lo que hace Ralph Busse? Él dice que las oraciones del lenguaje lagadoniano son construcciones conjuntísticas de particulares y propiedades. Y las propiedades son clases para el nominalismo de semejanzas. Pero entonces, este tipo de lenguaje no puede distinguir entre propiedades coextensivas. Porque la oración de que, supongamos que rojo y cuadrado son propiedades coextensivas. La oración de que, supongamos que rectangular y rojo son coextensivas. La oración de que esto es rojo va a ser el par, uno de cuyos miembros es esto, y el segundo miembro es la clase de cosas rojas, y la oración de que esto es rectangular va a ser este libro, perdón, va a ser el par, uno de cuyos miembros es este libro, y el segundo miembro es la clase de cosas rectangulares. Pero si la clase de cosas rojas es la misma que la clase de cosas rectangulares, no podemos distinguir entre esto es rojo y esto es cuadrado. Tenemos la misma oración ahí. Por lo tanto, no, creo que ese intento no funciona. Bueno, ¿cómo creo que se puede resolver el problema? La movida clave para mí es la siguiente. Los predicados... Sí, perdón, Jaime. Sí, perdón, quizás antes de pasar a esa sección, que tenía una curiosidad, que es más una pregunta para tu yo de hace unos años, me imagino, que es, digamos, cuando introdujiste el problema al cual el nominalismo de semejanzas da una respuesta, era un problema planteado en términos de truth makers o algún sentido de explicación. Entonces, ¿cómo compatibilizabas eso con un picture en el cual no había propiedades necesariamente coextensivas? Típicamente la gente que adopta este vocabulario de explicación y truth making tiene esas distinciones que requieren proposiciones necesariamente equivalentes o propiedades necesariamente coextensionales. ¿Cómo figuraban esas dos cosas en una misma teoría? Me da curiosidad. Creo que ahora ya no sería un problema porque ya abandonaste uno de los compromisos, pero... Lo que yo no admitía eran propiedades necesariamente coextensivas. ¿Okay? Yo pensaba que las propiedades contingentemente coextensivas yo podía, adoptando el realismo modal, podía solucionar el problema. Entonces, por ejemplo, esta manzana es roja. Una manera de dar cuenta del truth maker de la proposición de que esta manzana es roja es decir que esta manzana pertenece a la clase de cosas rojas. Y la clase de cosas rojas, por supuesto, satisface ciertas condiciones de semejanza. Pero aun si todo lo cuadrado es rojo y todo lo rojo es cuadrado, no había problema ahí, porque la clase de cosas rojas incluía cosas rojas que no eran cuadradas, que existían en otros mundos posibles.
Perdón, creo que no fue muy claro. Mi idea, así dicha muy en eslogan, era que quien acepta nociones de truth-making está comprometido con distinciones más finas o sea, está comprometido con la idea de que hay propiedades que son distintas, pero necesariamente coextensivas. Necesariamente coextensiva. Sí, o sea, esa era la idea. No tengo un argumento para eso, pero me parece que... Ok, sí, ahora entiendo. Claro, yo no aceptaba, yo aceptaba truth makers, pero no aceptaba propiedades necesariamente coextensivas. Entonces la pregunta es cómo compatibilizar. Ajá, sí. Perdón, no entendí primero. A mí me parece que es cierto lo que vos decís, que la mayoría de la gente que... Bueno, la verdad no estoy seguro de que sea cierto, pero es posible que la mayoría de la gente que cree en truth makers crea en propiedades necesariamente coextensivas. Pero no creo que haya nada en la idea de truth making que implique eso. No creo. Para mí la idea de truth making es simplemente la idea de que hay ciertas cosas en virtud de las cuales las proposiciones verdaderas son verdaderas. Y no veo cómo esa idea puede comprometerlo a uno con la idea de que tiene que haber propiedades o que puede haber propiedades necesariamente coextensivas. Ok, entonces requerirías un argumento, digamos, para motivar esa condicional. Ok, gracias. No, por favor. Entonces, para mí la movida clave es simplemente tener muy en cuenta que los predicados predican condiciones y que esas condiciones que los predicados predican, que yo llamo condiciones predicables, son lo que las propiedades en el sentido primario del término son. En este sentido, la propiedad de ser humano es lo que el predicado es humano predica, o lo que la gente predica de las cosas cuando predica de algo es humano. Y si uno entiende a las propiedades de esta manera, si uno entiende a las propiedades como condiciones predicables, entonces es obvio que una propiedad no puede ser una clase, porque una condición predicable no es una clase. Y también es obvio que una propiedad no puede ser un universal y no puede ser un tropo, porque una condición predicable no es un universal y no es un tropo. Por supuesto, yo puedo predicar de algo y puedo predicar de algunas cosas verdaderamente que son clases, pero ser una clase es lo que es una propiedad. La clase de la cual yo predico ser una clase no es una propiedad, es una clase. Y creo que entender esto nos da el primer paso para la solución del problema. Lo que hay que preguntarse entonces es cómo se relaciona una clase o un universal o un tropo, si ustedes creen en universales o tropos, cómo se relaciona una clase con la condición predicable correspondiente. Bueno, en el caso del nominalismo de semejanzas, las clases son correlatos de las condiciones predicables. ¿En qué sentido son correlatos? Bueno, en el sentido de que para que un particular tenga que satisfacer la condición predicable en cuestión, ese particular tiene que estar relacionado con ese correlato de una manera particular. ¿De qué manera? Bueno, tiene que pertenecer a ese correlato, porque ese correlato es una clase. Y la manera de relacionarse con una clase, o la manera relevante de relacionarse con una clase, en este caso, es perteneciendo a esa clase. El filósofo que cree en universales va a tener que decir algo semejante, va a tener que decir, bueno, el universal es un correlato de la propiedad. Y es un correlato de la propiedad en el sentido de que cualquier particular para satisfacer, para tener la propiedad, para satisfacer la condición predicable, que es la propiedad, tiene que estar relacionado con el universal de una manera particular.
¿De qué manera? Bueno, tiene que instanciarlo. Si el particular instancia el universal, el particular satisface la condición predicable y por lo tanto el particular tiene la propiedad. Y en el caso de la teoría de los tropos, algo semejante, pero con tropos. Para volver al caso del nominalismo de semejanzas, lo que el nominalista de semejanzas dice es que lo que hay allí afuera es una clase, y para que el particular en cuestión satisfaga la condición predicable en cuestión, la propiedad en cuestión, por ejemplo, la propiedad de ser rojo, el particular en cuestión tiene que estar relacionado con esa clase de una manera en particular. Tiene que pertenecer a esa clase. Y como el nominalista de semejanzas sostiene que las condiciones de membresía de esas clases son condiciones de semejanzas, lo que está diciendo el nominalista de semejanzas es que para que el particular tenga la propiedad en cuestión, esto es, para que el particular satisfaga la condición predicable en cuestión, el particular tiene que asemejarse a otros particulares. Esa es lo que está diciendo. Pero las clases no son las propiedades, son los correlatos de las propiedades. Son los correlatos de las condiciones predicables. Las propiedades son las condiciones predicables. Ahora, no hay razón por la cual tengamos que pensar que condiciones predicables diferentes no puedan tener necesariamente los mismos correlatos. Si hay una conexión necesaria entre dos condiciones predicables y ninguna cosa puede tener una sin tener la otra, ninguna cosa puede satisfacer una sin satisfacer la otra, entonces, ¿por qué no podría ser el caso que aquello con lo cual los particulares tienen que relacionarse para satisfacer las condiciones predicables en cuestión, no sea una y la misma cosa? En ese caso, si el nominalista de semejanza considera que las clases son los correlatos de las condiciones predicables, las propiedades necesariamente coextensivas no presentan ningún problema. No hay ninguna identificación errónea entre dos cosas. Lo que hay es dos condiciones predicables, son diferentes, pero tienen uno y el mismo correlato. Como la identificación ahora es entre la condición predicable y la propiedad, lo que hay son dos propiedades que tienen uno y el mismo correlato. Ahora, lo que yo dije, lo dije para propiedades necesariamente coextensivas, pero esto puede ser extendido o generalizado a todas las propiedades coextensivas, incluso a aquellas que son contingentemente coextensivas. Porque no hay ninguna razón para pensar que las condiciones predicables que son contingentemente coextensivas no puedan tener uno y el mismo correlato. Entonces, si las clases son los correlatos de las condiciones predicables, las condiciones predicables contingentemente coextensivas, esto es, las propiedades contingentemente coextensivas, no presentan ningún problema. Uno no está identificando aquí dos cosas diferentes. Lo que hay son dos condiciones predicables, dos propiedades, que tienen uno y el mismo correlato. Ahora, uno puede preguntarse o debe preguntarse si esto es realmente plausible, sobre todo si es realmente plausible en el caso de propiedades contingentemente coextensivas. Porque si las propiedades en cuestión son solamente contingentemente coextensivas, entonces son independientes. Y si son independientes, uno puede exigir una explicación de por qué lo que hace que los particulares satisfagan esas dos condiciones predicables independientes tenga que ser una y la misma cosa. Uno podría decir, bueno, si son condiciones independientes, entonces no deberían estar basadas, si son dos condiciones independientes, no debería el hecho que hace que un particular satisface una de las condiciones ser diferente del hecho que hace que el mismo particular satisface la otra condición. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de la teoría de universales. Puede haber dos universales contingentemente coextensivos o incluso necesariamente coextensivos, pero lo que hace que uno y el mismo particular satisface
este universal es que este particular instancia este universal. Y lo que hace que este mismo particular satisface este otro universal, que es coextensivo con el primero, es que este mismo particular instancia este otro universal. Pero creo que en el caso de, si bien eso es lo que diría el filósofo de los universales, creo que uno no tiene por qué exigir tal cosa o esperar tal cosa de parte del nominalismo de semejanzas o de parte del nominalista de semejanzas. Porque creo que es fácil ver que de acuerdo a esta teoría o teorías como esta, es posible que la satisfacción de dos condiciones predicables independientes esté basada en uno y el mismo hecho. Tomemos y esto es volver a un ejemplo que di al comienzo. Tomemos, por ejemplo, las dos condiciones predicables de ser rojo por un lado y ser cuadrado por el otro. No son coextensivas. Hay cosas cuadradas que no son rojas y cosas rojas que no son cuadradas. Pero, como dije antes, dado que las cosas o los particulares son contingentes, muchas de las cosas rojas que existen podrían no existir, muchas de las cosas cuadradas que existen podrían no existir, y entonces tiene que haber una posibilidad en que las únicas cosas rojas que existen son aquellas que son cuadradas y las únicas cosas cuadradas que existen son aquellas que son rojas. Esto es una posibilidad en la cual las propiedades de ser rojo y ser cuadrado son coextensivas. Ahora, si esa posibilidad fuera real, si ese mundo posible fuera el mundo actual, si esa situación fuera el caso, ¿qué es aquello que haría que algo satisfaga la propiedad de ser roja? Bueno, lo mismo que haría que esa misma cosa satisfaga la propiedad de ser cuadrada. Es decir, ser miembro de esa clase, que es la clase de cosas rojas, y a su vez es también la clase de ser cosas cuadradas. Por lo tanto, me parece a mí que no es legítimo exigir que el nominalista de semejanzas tenga que proveernos con distintos correlatos de distintas propiedades, incluso en el caso de propiedades que son coextensivas de manera contingente y solamente de manera contingente. Ahora bien, dos cositas más. Uno podría pensar que el nominalista de semejanzas no puede aceptar esta solución, porque para aceptar esta solución, el nominalista de semejanzas tiene que aceptar que hay condiciones predicables, y las condiciones predicables presumiblemente son objetos abstractos. Pero el nominalismo se caracteriza por rechazar los objetos abstractos. Entonces, ¿cómo es que el nominalismo de semejanzas puede aceptar esto? Bueno, la respuesta a esto es que la palabra nominalismo es una palabra ambigua en la filosofía contemporánea. En un sentido significa el rechazo o la negación de objetos abstractos, y esta manera de entender la palabra nominalismo tiene su pedigrí, tiene su origen en la obra de Quine y Goodman al final de los años 40. Pero hay otro sentido de la palabra que todavía está en uso en la filosofía contemporánea, de acuerdo a la cual nominalismo significa el rechazo o la negación de universales. Y este uso es más tradicional aún que el anterior, porque este uso tiene su origen en la Edad Media. Pero los universales no son clases y las clases no son universales. Y los universales no tienen por qué ser objetos abstractos. El nominalismo de semejanzas es nominalismo solo en el sentido medieval, si ustedes quieren, en el sentido de que rechaza los universales, pero no tiene por qué rechazar las clases y no tiene por qué rechazar los objetos abstractos. Si esta objeción a esta solución del problema de la coextensión fuera una buena objeción, entonces habría una refutación facilísima del nominalismo de clases.
Porque el nominalismo de clases, como dije al comienzo, es la teoría que identifica las propiedades con clases. No se mete con la semejanza ni nada de eso. Entonces, ahí nomás, en el mismo momento en el que el filósofo en cuestión dice, para mí las propiedades son clases, uno podría decir, bueno, yo te voy a refutar de una manera muy simple. Si sos nominalista, rechazar los objetos abstractos, las clases son objetos abstractos, no podés ser nominalista y aceptar clases. Pero nadie se le ocurrió refutar al nominalista de clases de esta manera. Y esto es porque la palabra nominalismo, en nominalismo de clases y también en nominalismo de semejanzas, significa el rechazo de los universales, no el rechazo de los objetos abstractos. Entonces, ser un nominalista en tanto y en cuanto esto significa rechazar los universales es compatible con aceptar objetos abstractos. Por lo tanto, el que las condiciones predicables sean objetos abstractos no debería ser un problema para el nominalista de semejanzas. Para mí esta es la mejor solución al problema de la coextensión. Para mí las propiedades son condiciones predicables. Pero lo último que quiero decir es que no es necesario para el nominalista de semejanzas aceptar esto. No es necesario para el nominalista de semejanzas aceptar que las condiciones predicables son propiedades. El nominalista de semejanzas puede ser un eliminativista acerca de propiedades. Puede negar la existencia de propiedades. Pero lo que no puede negar, creo yo, es la existencia de condiciones predicables. Y como hemos visto, las condiciones predicables coextensivas no presentan ningún problema. Ellas son condiciones que tienen uno y el mismo correlato. Entonces, incluso el nominalista de semejanzas, que es eliminativista acerca de propiedades, puede básicamente implementar la misma solución. Decir que hay condiciones predicables que tienen el mismo correlato, las clases de semejanza son los correlatos de esas condiciones predicables y no ha identificado erróneamente cosas distintas. Lo único que hace esta versión del nominalismo de semejanza es simplemente evitar la afirmación de que las condiciones predicables son propiedades. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Podemos tener una ronda de preguntas y respuestas, quizás preguntas ahora sí más elaboradas, más profundas, ya no solo aclaratorias. Pero quería sugerir si podemos hacer una pausa de 5 minutos, si está bien eso. Ok, entonces nos encontramos otra vez en 5 minutos, que serían las 12:10 hora peruana. Bien, entonces en 5 minutos nos vemos todos. Ok, gracias.
Hola. Bien, entonces estamos listos para la ronda de preguntas y respuestas. Ya tengo una pequeña lista de personas que quieren preguntar. Perfecto, pero ¿puedo volver sobre la pregunta de Jaime? Claro. ¿Es posible? Jaime, vos me preguntaste sobre la relación entre creer en truth-making y creer que no había propiedades necesariamente coextensivas. Yo estuve pensando en esto hace un rato y creo que no hay incompatibilidad, pero o sea, vos tenés razón que vos dijiste, no, la gente que cree en truth-making en general cree en distinciones finas. Y yo dije, bueno, a lo mejor eso es así, a lo mejor no, pero una cosa no implica la otra. No sé si eso está bien, porque fíjate que yo dije, bueno, la idea básica de truth-making es que las proposiciones verdaderas, cuando son verdaderas, hay algo en virtud de lo cual son verdaderas. Esta noción de en virtud de es claramente hiperintencional. O sea, que vos tenés razón en sostener que el truth-making te compromete con distinciones finas. Sí, tenés toda la razón. Pero creo yo, no hay una incompatibilidad entre sostener eso y sostener que no hay propiedades necesariamente coextensivas. Puede haber nociones hiperintencionales, pero eso no significa... Recordá, por ejemplo, que el nominalismo de semejanzas es una teoría acerca de las propiedades escasas. Puede haber, entonces, las propiedades en cuestión, cuando el nominalista de semejanzas versión 2002 dice no hay propiedades necesariamente coextensivas, lo que está diciendo es no hay propiedades escasas que sean necesariamente coextensivas. Y esto yo no veo por qué tiene que ser incompatible con la aceptación de nociones hiperintencionales o incluso propiedades abundantes que sean necesariamente coextensivas. O sea, creo que vos tenés razón en lo que dijiste, pero creo que eso no implica una tensión entre las dos posiciones. Aun cuando ahora creo que la posición anterior era equivocada, hay propiedades necesariamente coextensivas, pero no creo que haya habido esa tensión. Si me permites decir algo. Sí. Creo que me parece una buena movida la que has planteado, y no tengo un comeback. Cual, solo pienso en una versión de la objeción que te hice al inicio. Si truth-making es una propiedad sparse, pero no estoy seguro si va a funcionar. Y bueno, la otra idea sería ponerme a ver los ejemplos que usa la gente donde... O sea, el tipo de contraejemplos, o sea, el tipo de casos, o sea, por ejemplo, cuando quieren definir truth-making o grounding en términos de entailment necesario, y ahí es donde aparecen estas... Sí, por eso, ¿cuáles son esos ejemplos? Pero habría que ver si... por eso es una noción hiperintencional. Los ejemplos son, por ejemplo, a ver si recuerdo alguno, pero los podemos construir ahora, aun si no los recordamos. La verdad, matemáticas creo serían... Claro, o sea, pones una conjunción cuyo conjunto sea 2 más 2 y es igual a 4. Y ahí vas a tener o sea, a ver, el hecho de que sí, no sé, estaba pensando en otras cosas ahora y se me han ido, pero el punto es que sean los que sean los ejemplos, lo que eso muestra es que truth-making, o en virtud de, es hiperintencional. Por ejemplo, es obvio, no sé cómo no podíamos verlo, pero 2 más 2 es igual a 4
porque 2 más 2 es igual a 4, no porque 3 más 3 es igual a 6. Y sin embargo, 2 más 2 es igual a 4 y 3 más 3 es igual a 6 son necesariamente equivalentes, porque son necesariamente verdaderos son verdaderos en todos los mundos posibles. Por ejemplo, ese sería un contraejemplo. Eso muestra que la noción de ser truth-making o ser verdadero en virtud de es hiperintencional. Vos no podés reemplazar elementos intencionalmente equivalentes en ese contexto sin a veces afectar el valor de verdad del resultado, ¿no? Vos tenés la verdad, 2 más 2 es igual a 4, es verdadero en virtud de que 2 más 2 es igual a 4. Bueno, si vos reemplazás el segundo 2 más 2 es igual a 4 por 3 más 3 es igual a 6, obtenés una falsedad. Pero, Okay. ¿cómo se sigue de ahí que no pueda haber propiedades escasas necesariamente coextensivas? Claro, lo que pensaba era si había un ejemplo, por ejemplo, X es un electrón porque, no sé, tal cosa, versus X tiene carga, no sé, porque tal otra, y si necesitas una diferencia ahí, entonces eso va a implicar una diferencia entre las dos propiedades, y parecen ser buenos candidatos para hacer sparse properties. Lo que pasa Si es eso es que, así, entonces... claro, pero ahí la objeción se transforma en otra, porque la objeción se transforma en, es absurdo o implausible sostener que no hay propiedades necesariamente coextensivas. Porque yo puedo responder, si la objeción no es esa y es simplemente, mira, este es un caso en el que es verdadero que esto es un electrón en virtud de bla, 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 y eso es correcto, pero bla, bla, bla es necesariamente coextensivo con ble, 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 y no es correcto decir que eso es un electrón en virtud de ble, ble, ble. Yo puedo decir, bueno, pero ahí estás asumiendo que bla, bla, bla y ble, ble, ble no son una y la misma propiedad. Estás asumiendo que hay propiedades necesariamente coextensivas. Yo podría responder así. Y me parece que no es el final de la discusión. Me parece que lo que me tenés que decir ahí es, bueno, no, es absurdo. Claramente, bla, bla, bla y ble, ble, ble son propiedades diferentes. Entonces, si son necesariamente coextensivas, hay propiedades diferentes que son necesariamente coextensivas. Pero ahí ya la objeción no tiene que ver tanto con una tensión entre truth-making y la negación de las propiedades necesariamente coextensivas. Ahí la objeción es, está mal, acá hay un contraejemplo a tu afirmación de que no hay propiedades necesariamente coextensivas. Y bueno, ahora yo sí, lo aceptaría así. Si esa es tu objeción, la acepto. Porque creo que está bien, que hay propiedades necesariamente coextensivas. Sigo sin ver la tensión entre el truth-making y eso. Ok. Bien, gracias. En la lista, luego tengo a Pairo. Gracias, Gonzalo, por la presentación. Y tenía una pregunta básica que se me apareció al comienzo de tu presentación. Cuando mencionaste que el nominalismo de semejanzas era una forma de teorizar, digamos, sobre propiedades escasas, porque lo primero que se me ocurrió fue que era todo lo contrario. O sea, si, por ejemplo, si uno puede, digamos, cumplir el rol de las proposiciones en virtud de semejanzas, por ejemplo, yo estaba pensando que si hay un árbol a mi costado, digamos, yo me parezco a ese árbol en que los dos estamos a más de 50 kilómetros de la Torre Eiffel o algo así, y pareciera ser que podría construir un montón de este tipo de semejanzas, un montón, así, de las más ridículas, que no parecieran ser propiedades escasas, parecieran ser más bien propiedades abundantes. Entonces, pero creo que respondiste a esta pregunta ya previamente. O sea, ¿en qué sentido se comprometería con propiedades escasas?
A ver, se compromete con propiedades escasas en el sentido de que es una teoría que habla solo acerca de propiedades escasas. O el análisis que propone es un análisis que lo propone como válido solo para propiedades escasas. O sea, tiene esa restricción. Pero yo no sé si el ejemplo que vos diste, no sé si es un ejemplo de... Quizás te malinterpreté, pero yo entendí que tu ejemplo era que vos y el árbol se parecen en que están ambos a 50 kilómetros de la Torre Eiffel. Y que ese es un ejemplo de estar a 50 kilómetros de la Torre Eiffel es una propiedad abundante. ¿Eso quisiste decir o no? O sea, no pareciera ser una propiedad natural, o si lo fuera... Yo no sé, me parece que es un caso... Acordate que las propiedades naturales, hay grados hay propiedades que son más naturales que otras. Por lo menos en Lewis eso es así. Y a mí me parece que hay razón para considerarla como natural a esa, porque da cuenta de ciertos poderes causales. Por ejemplo, hay cosas no sé, digamos, si alguien dispara un misil desde la Torre Eiffel, y ese misil tiene un rango de alcance de 50 kilómetros, entonces tanto vos como el árbol tienen la propiedad de ser posibles efectos de destrucción del misil o algo por el estilo. Entonces, creo que sí, me parece que podría ser considerada una propiedad natural. Quizás no tan natural como otras, ¿no? Pero... Sí, sí, entiendo. De hecho, quizás no era el ejemplo más feliz. Pero creo que sí mencionaste, por ejemplo, los problemas que habrían con propiedades disyuntivas, por ejemplo. Sí, Quizás ese sería un sí, ejemplo sí. más útil. Pero en ese caso a mí me parece que hay una noción de semejanza. Puede haber distintas nociones de semejanzas, pero hay una noción de semejanza y ciertamente esta es la que el nominalista de semejanzas está usando, según la cual es absurdo sostener que todo se parece a todo. Si las propiedades disyuntivas fundamentan semejanzas, entonces tendríamos que concluir que todo se parece a todo, porque cualesquiera dos cosas van a compartir alguna propiedad disyuntiva. Agarrá cualquier cosa que tenga cualquier cosa y cualquier otra cosa, por más radicalmente diferentes que sean, bueno, una cosa va a ser F y la otra cosa va a ser G, las dos van a ser F o G. Entonces vamos a tener que concluir que todo se asemeja a todo, y eso me parece que no es así. Que hay límites a la semejanza, que hay cosas que se asemejan mucho, cosas que se asemejan menos, cosas que se asemejan muy poco y cosas que no se asemejan. Podemos discutir algunos de esos casos, va a haber casos en el que quizás el ejemplo que vos diste es un ejemplo discutible, no es claro si vos y el árbol se asemejan en que ambos están a 50 kilómetros de la Torre Eiffel o no. Pero lo que a mí me parece que hay razones para considerar que sí, que se asemejan, pero acepto que es discutible. Pero sí me parece que es menos discutible pensar que todo se asemeja con todo. Entonces, no toda propiedad puede ser escasa, o no toda propiedad puede caer en el dominio de análisis del nominalismo de semejanzas. Perfecto, gracias. De nada. Bien, tengo ahora a Gaby. Gracias, Gonzalo, de nuevo por la presentación. Yo tenía, me disculparán, dos preguntas supongo más que plantear una objeción o plantear objeciones a través de ellas, me gustaría saber un poco cómo se expande esta visión que nos has planteado. La primera sería con relación a un punto que tú mencionaste sobre el significado de nominalismo y cuál es el eje no fundamental, si es el rechazo de los objetos abstractos o si es más bien el rechazo de los universales. Uh-huh. Y yo me preguntaba cómo
Llegados a ese punto donde el nominalista ha aceptado entidades abstractas, que serían en este caso las condiciones predicables y las clases, que son sus correlatos, y una relación de membresía que hay entre ellas. No sé, me preguntaba qué dirías tú de una persona que no fuera nominalista y dijera, bueno, en realidad eso no está tan lejos de ser de los universales, ¿no? Como diciendo, yo lo que postulo son universales y una relación de instanciación. Tipo, no, como, ¿cuál sería la razón por la cual dirías, no, definitivamente eso no va? A ver, la pregunta es, ¿cuál sería la razón por la que yo diría definitivamente eso no va? ¿O cuál Claro, es es la decir, razón por la que yo diría eso es una teoría totalmente diferente a la mía? no, claro, bueno, claro. Creo que lo que me interesaba era saber si ya estábamos en el punto de aceptar entidades abstractas, ¿por qué no podríamos universales, no? ¿Cuál sería el problema si ya estamos aceptando cosas como condiciones predicables y cosas naturales? Bueno, los universales son muy diferentes de las condiciones predicables. O sea, los universales son cosas que no me gusta decir. Siempre que hablo sobre esto me siento muy tentado de decir, y ustedes habrán observado que no lo dije en la charla, pero ahora voy a hacer un paréntesis y lo voy a decir. Me siento tentado de decir, en el nominalismo de semejanzas, las clases son los correlatos ontológicos de las condiciones predicables. En la teoría de los universales son los correlatos ontológicos de las condiciones predicables. Yo dije correlatos, no dije ontológicos. Y a propósito evité usar la palabra ontológico, porque pienso, ustedes me dirán si me equivoco o no, pero pienso que usar esa palabra sugiere que las condiciones predicables no son entidades. Y yo creo que sí, que tienen que ser, son entidades. ¿Qué tipo de entidades? Podemos discutirlo, pero creo que son entidades. Entonces, por eso no quería usar ontológico, porque creo que puede sugerir que las condiciones predicables no son entidades. Pero si vos querés hacer una división entre, no sé, el lenguaje y el mundo, digamos, los universales y las clases están del lado del mundo y las condiciones predicables están del lado del lenguaje. Me disgusta mucho hablar de esta manera, porque el lenguaje es parte del mundo, pero bueno, quizás esta manera de hablar explica lo que quiero decir. Esta manera de hablar, que considero que es básicamente incorrecta, quizás hace ver de manera un poco más clara que los universales no son condiciones predicables. Están del lado del mundo. Si uno hace esa división, están del lado del mundo, mientras que las condiciones predicables están del otro lado. Por lo tanto, los universales no son condiciones predicables. Y aceptar condiciones predicables no es lo mismo que aceptar universales. ¿Cuál es la diferencia entre una condición predicable y un universal? Bueno, el universal, por ejemplo, de acuerdo a algunas teorías de universales, está ubicado en el espacio y en el tiempo, y puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. Para mí las condiciones predicables son abstractas, no están ni en el espacio ni en el tiempo. Esa es la manera en la que yo entiendo objeto abstracto, como algo que no es ni espacio, como algo que no es espacio temporal, no es ni espacial ni temporal. Esa sería una diferencia. Sí, esa sería una diferencia. Perdón, Gonzalo, yo tenía un follow-up sí. sobre esta última pregunta. No sé si podrías de repente decir un poco más acerca de en qué consiste esta reificación de las clases, perdón, de las condiciones predicables. O sea, porque suena mucho como que son un tipo de objeto abstracto que determina ciertas clases. Entonces, de repente, aun si es que no están totalmente presentes como los universales en los objetos mismos o algo así, suena bastante similar a un universal, ¿no?
Pero no lo es, porque para mí esta es la diferencia. El universal, sea lo que sea, es algo que corresponde a variables de cuantificación de primer orden. Mientras que las condiciones predicables yo las entiendo como algo, una entidad, que corresponde a variables de cuantificación de segundo orden. Esa para mí es la diferencia fundamental. Ok. Ahora, si vos me insistís, si me preguntás más, bueno, decime más acerca de qué son estos objetos, yo te diría que ya te he dicho casi todo lo que yo puedo decir. Digamos, son aquello que corresponde a las variables de cuantificación de segundo orden. Son abstractos, no están ni en el espacio ni en el tiempo, y no sé si hay mucho más que yo te pueda decir. Pero para mí un universal vos cuando los universales corresponden a variables de cuantificación de primer orden, me parece a mí. Por ejemplo, ¿qué sería un universal? La rojez, la cuadratura, todas esas cosas ocupan posición de sujeto en una oración, no posición de predicado. Entonces son variables de cuantificación de primer orden. Perdón, no son variables, corresponden a variables. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y tú crees que el costo de aceptar digamos, los universales versus estas entidades que corresponden a variables de cuantificación de segundo orden es mucho mayor? Ay, perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, sí, el costo, digamos, de aceptar universales versus el costo de aceptar estas entidades abstractas que corresponden a variables de cuantificación de segundo orden es mucho mayor. Sí, sí, creo que sí. A mí me parece que es inevitable aceptar condiciones predicables, mientras que no me parece inevitable aceptar universales, porque uno puede hacer todo el trabajo que el filósofo de los universales hace con universales, con la semejanza o con clases de semejanza. El problema con los universales, me parece a mí, es que, o sea, no creo que la teoría de universales, todo lo que voy a decir ahora acerca de universales vale para tropos, pero para ser más simple me voy a referir solo a universales. No creo que el problema con los universales sea que son contradictorios. No creo que la teoría sea incoherente. No creo que la teoría necesariamente sea menos económica que las teorías nominalistas. Algunas versiones de teorías de los universales son menos económicas, pero otras son igualmente económicas. Pensar en una teoría que elimina particulares y solo mantiene que hay universales, bueno, eso va a ser tan económico como un nominalismo. Creo que la teoría de universales tiene más apoyo en la intuición que el nominalismo, por lo menos que el nominalismo de semejanzas, porque si volvemos al principio, la idea básica del nominalismo de semejanzas es que estas dos manzanas rojas son rojas porque se asemejan entre sí. Mientras que el filósofo de los universales va a decir, no, se asemejan entre sí porque son rojas. O sea, hay una inversión en el orden de la explicación. Y creo que la intuición o la opinión común, yo lo he hecho, si uno pregunta a la gente en la calle, que no son filósofos, la mayoría va a decir, no he encontrado uno que diga, son rojas porque se asemejan. Piensan, no les resulta inmediata la respuesta, piensan, pero dicen invariablemente se asemejan porque son rojas. Entonces, creo que esa es una virtud de la teoría de universales sobre la teoría de semejanzas. Pero creo que el problema, creo que hay otro aspecto en el que el nominalismo de semejanzas tiene una ventaja sobre la filosofía de los universales, y es que la ontología del nominalismo de semejanzas es menos ad hoc que la ontología de los universales. Por una ontología ad hoc entiendo una ontología
cuya única o si no única principal razón para creer en esa ontología es que soluciona ciertos problemas teóricos. Y creo que en el caso de los universales, si bien no la única, la principal razón para creer en ellos es que solucionan ciertos problemas teóricos. Podés explicar qué es la causalidad en base a ellos, qué es una ley de la naturaleza en base a ellos. Hay gente que ha explicado la modalidad en base a universales, etc. No quiero decir que uno no tenga que postular cosas ad hoc. Por supuesto que es parte de la tarea explicativa, introducir entidades que juegan ese rol teórico. Pero cuando vos podés explicar los mismos fenómenos de una manera igual, o igualmente poderosa, igualmente buena, digamos, usando entidades para las cuales vos tenés evidencia independiente, creo que esa explicación es mejor. Y creo que tenemos evidencia independiente, o más evidencia independiente, para la existencia de particulares que para la existencia de universales. Entonces ahí creo que es donde el nominalismo de semejanzas le saca ventaja a la teoría de universales. Creo que ese es el problema de aceptar universales. No es que uno esté cometiendo un error lógico o una incoherencia, pero creo que la explicación es menos buena que la explicación nominalista, porque uno tiene más evidencia independiente para la existencia de particulares que para la existencia de universales. Por lo tanto, si yo puedo explicar todo lo que vos podés explicar con universales solo con particulares, me parece a mí que la explicación mía es mejor. Bien, gracias. Tengo a Nurit ahora en la lista. Uh-huh. ¿Qué tal? Gracias por la charla. Tenía una pregunta, me quedé pensando un poquito más en lo que le respondiste a Jaime sobre los dos tipos de sparse properties. Y tenía una pregunta que no sé, creo que es bastante simple. O sea, me estaba preguntando si como ser idéntico a X alguna vez figura en nuestras explicaciones o no. Porque si sí, uno pensaría que esa tendría entonces también que ser una propiedad, pero eso no parece ser intuitivamente el tipo de propiedad que querríamos. Uh-huh. Entonces, sí, tenía esa pregunta. No, creo que sí figura, esa propiedad figura en algunas de nuestras explicaciones, pero creo que eso no la hace escasa, porque creo que no da cuenta de poderes causales ni de la semejanza. Por ejemplo, sería muy raro sostener que algo tiene ciertos poderes causales porque es idéntico a tal y cual cosa, numéricamente idéntico. Pareciera que los poderes causales de una cosa tienen que ver con no con quién es esa cosa, sino con cómo es esa cosa. Entonces, los poderes causales de Nurit tienen que ver con cómo es Nurit. Es un ser humano, es un ser racional. No tienen que ver con que Nurit es numéricamente idéntica a Nurit y no numéricamente idéntica a Jaime. No tiene que ver con eso. Y tampoco tienen que ver con la semejanza, porque es posible que haya cosas que son cualitativamente idénticas, exactamente semejantes, pero no numéricamente idénticas. Entonces, ser idéntico a X no tiene influencia sobre la semejanza, no te hace ni más ni menos semejante. Supongamos que X e Y son cualitativamente exactamente semejantes, son mellizos perfectos. X es uno de ellos, Y es el otro. Ser idéntico a X, X es tan idéntico a Y como Y es idéntico a sí mismo. Y es tan idéntico a X como X es idéntico a sí mismo. Y ambos son igualmente idénticos a mí y a vos. Y ambos son igualmente semejantes a mí y a vos y a cualquiera de las otras personas acá. Entonces, ser idéntico a X no cumple ningún rol en dar cuenta de cuánto se asemeja X a Y y a otras cosas. Por lo tanto,
sostengo que no es una propiedad escasa, pero sí figura en explicaciones. Habrá explicaciones, habrá otras preguntas de otro tipo que no tienen que ver con la semejanza o con los poderes causales, para las cuales ser idéntico a X es una buena respuesta o una buena explicación. No, si me pedís un ejemplo, no sabría dártelo en este momento, tendría que pensar mucho. Pero no quiero excluir esa posibilidad. Simplemente para entender bien la idea, es como la razón por la que yo excluyo es semejante a de ser F, de lo que puedo sustituir por F en ser F, es porque no es un candidato a un sparse, a ser un predicado que expresa un sparse property, en el sentido de sparse property en el que figura en nuestras explicaciones causales. Causales, claro, causales, sí, sí. Y ser semejante a no va a ser algo que figure en nuestras explicaciones causales, sino siempre van a ser otras cosas como... Correcto. A mí, la verdad que di una vuelta impresionante, la respuesta era mucho más simple y es la que vos has dado. Las explicaciones de cuestión son explicaciones causales. Las explicaciones matemáticas, por ejemplo, no tienen que ver con, no necesariamente tienen que acudir a propiedades escasas. Son explicaciones, sí, pero eso no hace a las propiedades matemáticas propiedades escasas. Son propiedades matemáticas, no son explicaciones matemáticas, no son explicaciones causales. Sí, esa es la respuesta. Bien, tengo a Eduardo ahora, siguiente en la lista. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por la charla. Yo tengo una pregunta con respecto a las condiciones predicables. Sí. Entonces, primero me preguntaba si las condiciones predicables requieren de predicados posibles, lenguajes posibles o cosas así. En una de tus respuestas me da la impresión que sugeriste que ese era el caso. Y luego en otra respuesta diste más luces sobre las condiciones predicables como variables de cuantificación de segundo orden. Y entonces, poniendo esas respuestas juntas, me preguntaba qué relación había entre las condiciones predicables y los conjuntos o clases que son correlatos de esas condiciones predicables. Entonces, lo que yo imaginaba era, en base a tus respuestas, es que lo que necesitaríamos para tener una condición predicable es quizá un lenguaje posible, que tenga predicados. Esos predicados posibles definirían una clase, un conjunto que contendría todos los que hacen verdadero ese predicado. Y entonces, si esa es más o menos la historia, me preguntaba si esta noción de si esta nominalización de las propiedades nos alcanzaba para por ejemplo, hacer matemáticas. Y si es que querías entrar a ese terreno o hacías alguna distinción allí, porque si estamos entendiendo a una condición predicable como relacionada a un lenguaje posible que define un conjunto, entonces pareciera que vamos a tener problemas de cardinalidad, porque no vamos a tener suficientes condiciones predicables que den cuenta de todas las propiedades que necesitamos, por ejemplo, para hacer aritmética, en donde tenemos clases infinitas. Entonces, más o menos quería saber cómo entiendes esta relación y si hay algún problema allí para la visión que quieres defender. Bien, si hay algún problema allí, me lo vas a tener que decir vos, porque la verdad que muchos de esos temas exceden mi capacidad, pero te digo cómo
cómo entiendo yo la relación entre las condiciones predicables y el lenguaje. No, yo no creo que la existencia de condiciones predicables, o no creo que las condiciones predicables requieran un lenguaje o incluso un lenguaje posible. Porque, en primer lugar, no sé muy bien qué es lo que el lenguaje posible significa, pero sí sé que yo soy un actualista. Solo lo que existe actualmente existe. Entonces, por supuesto que podrían haber existido otros lenguajes que no existen. Eso no lo voy a negar. Pero no creo que se siga de ahí que exista un lenguaje que podría haber existido, pero que no existe, o un lenguaje meramente posible. Eso no lo creo. Y tampoco creo que... creo que hay condiciones predicables que no son expresadas por ningún predicado, porque creo que el lenguaje actual o todos los lenguajes actuales no cubren todas las condiciones predicables. Pero también creo que es posible, o al menos epistémicamente posible, que haya condiciones predicables que no puedan ser expresadas por ningún predicado. O sea, que haya condiciones predicables que no podrían ser expresadas o no podrían haber sido expresadas por ningún predicado, cualquiera haya sido el lenguaje que hubiera existido. Eso es todo lo que puedo decirte. No sé realmente, cuando empezás a hablar de problemas de cardinalidad y todo eso, no sé exactamente la cardinalidad que se necesita para matemática. Pero si la pregunta es que el límite de los lenguajes actuales, o incluso el límite de los lenguajes que podrían haber existido, esto es, de los lenguajes posibles, hace que esos lenguajes no sean expresivamente capaces o suficientes para expresar todas las verdades de la matemática, entonces estoy de acuerdo, pero no creo que ese sea un problema, porque creo que las condiciones predicables son independientes de los predicados y de los lenguajes. Pero te pido por favor que me digas si realmente contesto tu pregunta, porque sé que estoy hilando temas que no conozco mucho. Bueno, estaba pensando sobre todo hay una modalidad allí cuando dices que condiciones predicables. Entonces, y la manera como lo estaba entendiendo es que hay un predicado posible. Bueno, es posible que haya un predicado que lo exprese, ¿no? Entonces, cuando me dices que hay condiciones predicables para las cuales no es posible que haya un predicado, ¿cómo predicabilidad de esa condición? Entonces, por eso es que no me quedó clara, quizás si me ayudas con eso. La otra alternativa era entrar de lleno a predicados posibles y decir una condición es predicable, sí, solo sí es posible que haya un predicado que exprese. Y entonces entramos a todo el asunto de los lenguajes posibles, predicados posibles. Pero si entramos a ese ámbito, el costo que yo veía era que no vamos a tener suficientes predicados para definir a todos los conjuntos que necesitamos para capturar todas las verdades matemáticas que necesitamos. Entonces, entiendo que no quieres entrar a esa segunda ruta, pero entonces, si me ayudas a entender la primera. No sé si estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de la segunda ruta. A ver, una cosa que quiero aclarar es, no quiero excluir la posibilidad epistémica, ¿no? No metafísica, la posibilidad epistémica de que pudiera haber condiciones predicables para las cuales que no podrían haber sido expresadas en ninguna situación posible. Creo que eso es una posibilidad epistémica, por lo menos hasta donde yo puedo ver. Quizás es una posibilidad meramente epistémica.
pero no lo sé. Y no quiero excluir eso como una posibilidad epistémica. Pero esto significa que no quiero afirmar con todas las letras que sí hay efectivamente condiciones predicables para las cuales no hay, en ninguna situación posible podrían haber sido predicadas. No lo sé. No quiero afirmar eso con todas las letras porque no lo sé. Quiero mantenerme neutro, agnóstico sobre esa posibilidad. Okay. Es cierto lo que vos decís y yo no me había percatado de que la palabra predicable sugiere que es posible predicarla. Si la condición es predicable, es posible predicarla. Porque si lo tomamos así, entonces no es ni siquiera una posibilidad epistémica, que pudiera haber condiciones predicables no predicables. No, creo que hay que entender predicable de otra manera. Tenés condiciones que son predicables porque son predicadas por predicados. Tenés condiciones predicables porque si bien no hay ningún predicado actual que las predique, podrían haber sido predicadas por otros predicados. Y tenés condiciones predicables que son predicables porque son análogas a estas condiciones. Podés usar un counter possible, ¿no? Puedes decir, bueno, si hubiera habido, es imposible que hubiera habido un predicado que la exprese, pero si hubiera habido, entonces la hubiera expresado. Una cosa por el estilo. Es con eso con lo que yo me quiero comprometer. Ahora, cuando vos decís, podríamos entrar en esta otra ruta de admitir predicados posibles, y el problema es que si entramos en esa variante, entonces no tenemos predicados suficientes para expresar todas las condiciones predicables. ¿Por qué es así? ¿Por qué no? Bueno, digamos, quizás no es tan fuerte, no es que no tenemos, sino que no tenemos garantía de que vamos a tener suficientes predicados posibles. Entonces, si tienes una teoría clásica de conjuntos, lo que vas a tener es que para cada conjunto vas a tener el conjunto potencia de ese conjunto. Y si tienes un lenguaje, entonces, y así ad infinitum, entonces vas a tener que tener un metalenguaje en el que defines a los conjuntos del dominio de primer orden, pero esos van a generar un dominio de segundo orden, para el cual vas a necesitar un metalenguaje de segundo orden que defina esos, que no va a contener ciertos predicados, como por ejemplo el predicado es definible en el dominio de segundo orden. Ese predicado va a tener que estar en un metalenguaje de tercer orden. Bueno, y el problema es que incluso si te das abasto de eso, no vas a tener una garantía, por lo menos no sabemos si el lenguaje va a seguirle el camino a las cardinalidades que se van multiplicando de manera exponencial, ¿no? En toda esa secuencia. Entonces el argumento no es tanto que definitivamente no nos alcanza, sino que no tenemos razones para pensar que nos va a alcanzar. Pero en ese sentido creo que estamos de acuerdo, ¿no? Porque eso es más o menos la posibilidad epistémica a la que yo aludía. No sé si toda condición predicable, y entendamos predicable no en el sentido literal de puede ser predicada, porque si no hay una contradicción, como vos apuntaste. No tenemos garantía, entonces es epistémicamente posible de que no, pero tampoco afirmar que sí, no va a suceder eso. Okay. No, en eso estamos de acuerdo. Lo único que me hacía ruido a mí, no sé a vos, cuando hablas de predicados posibles es que eso yo lo entiendo, por ahí me suena a mí como, bueno, hay entidades meramente posibles y en tanto actualista no quiero aceptar eso. O sea, yo te acepto predicados posibles, pero eso hay que refrasearlo en términos de podría haber habido un predicado tal que, ¿no? No es que haya un predicado que no es actual, pero que es posible, pero que sí existe y que sí expresa, bla, bla, bla. Claro.
De acuerdo, de acuerdo. Ok, muchas gracias. Gracias a vos. Tenemos tiempo quizá para el follow-up de, creo que Gaby, tenías una continuación a esta discusión. Sí, bueno, ya supongo que Eduardo y Gonzalo creo que ya comentaron el punto, ¿no? O sea, me parecía, o sea, hay una forma como sofisticada que Eduardo ha presentado, y yo tenía una versión quizá más ingenua, ¿no? Que es simplemente decir, se me ocurre que hay cosas, propiedades inefables que no se pueden decir, que no se pueden poner en lenguaje, y tampoco quisiera precluir la posibilidad de que sean satisfechas, ¿no? por alguna clase, ¿no? Y Exacto, entonces, exacto. No, estoy totalmente de acuerdo. Esa es una manera también linda de ponerlo. Habría condiciones inefables. Quizá un pequeño follow-up a lo que acaba de decir Gaby, es que de pronto las condiciones predicables se empiezan a parecer un poco a las propiedades que uno quería eliminar. Digamos, la versión nominalista que sonaba como alternativa era la más lenguajosa, pero de pronto, si tenemos condiciones, por eso es que seguí esa ruta, como lo primero que pensé, dije, acá hay una alternativa distinta, pero si de pronto tenemos estas propiedades que ya son inefables, perdón, estas condiciones que ya son inefables, de pronto empiezan a adquirir mucha carne para las sensibilidades nominalistas. No sé, me pareció interesante en todo caso ver esa. Es interesante, pero no estamos ahí, no nos está la ambigüedad de la palabra nominalismo jugando una mala pasada, porque si esas condiciones afectan la sensibilidad nominalista porque son objetos abstractos y qué sé yo pienso que no es problema. Ahora, si afectan la sensibilidad nominalista porque se parecen a universales, entonces sí. Pero entonces la pregunta es, ¿en qué se parecen esas condiciones predicables a universales? En un sentido, los universales están en el espacio y en el tiempo, o por lo menos algunos, los universales aristotélicos. Los universales platónicos, ok, son abstractos, pero los universales platónicos corresponden a variables de cuantificación de primer orden, mientras que las condiciones predicables corresponden a variables de cuantificación de segundo orden. O sea que las condiciones predicables son también diferentes de universales abstractos, como los de Platón. O sea, a mí me va a molestar si me muestran que las condiciones predicables se parecen a universales, porque ahí sí es un terreno en donde no me quiero meter. Ahora, si el punto es que son objetos abstractos, yo digo, bueno, sí, son objetos abstractos. No tengo problema. Yo creo en clases, por ejemplo, en conjuntos, y son objetos abstractos también. Pero creo que quizás, Eduardo, tenés razones para pensar que se parecen a universales. Y en ese caso me gustaría saberlo. Sí, tendría que. Sí, digamos. Sí, sería una discusión larga, me imagino, pero sí, me parece que tu ponencia ha dado mucho que pensar sobre estos temas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. A mí también Gracias. tengo que pensar. Sí, no, ha sido una muy buena discusión y podría continuar, pero ya se nos venció el tiempo. Así que, por favor, agradezcamos una vez más a Gonzalo por su gentil Gracias. presentación. Gracias. Y realmente, como les dije al comienzo, creo que en la parte que no estaba grabada, me parece que la iniciativa de ustedes es muy buena. Con esta serie de conferencias, charlas y sobre todo con lo que me contaron del coaching. Me parece una gran iniciativa. Así que bueno, me alegro de haber, a Gaby lo conocía, pero Claro. Eduardo, creo que a vos te Claro. conocía también, en Lima en 2008. Exacto. En prehistoria. Pero, sí, nos conocimos. Exactamente. Bueno, a los otros no, así que ha sido un placer conocerlos a los otros y volver a verlos a Eduardo y a Gaby. Bien, gracias. Creo que podemos
dejar de grabar de una vez?